lo de los cantos es muy importante. El que quiere, eh, digamos que así sea tener como hobby el avistamiento de aves o el que lo quiere ya realizar como guía de aviturismo, tiene que saber cantos. Y con la práctica, así ni siquiera lo intente, con la práctica los va a empezar a reconocer. Pero si hay unos que tienen ciertas dificultades y son varios, no son solo estos, hay diferentes especies que son muy parecidas, o también hay otras que son muy malucas porque son simplemente chipes, como les decimos, chipe, 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 y entonces esas son más difíciles de identificar. Uno generalmente no se dedica mucho a identificar los chipes, pero por lo menos sí hay unos de la familia Traupidae, lo que nosotros llamamos tángaras en términos generales, que cantan muy agudo, pero sí se les alcanza a sentir la diferencia en, digamos que en la composición del canto. Entonces, pero todo eso requiere de cuidado, poner atención. Eso es lo básico, poner atención. Este aviturismo, yo creo que yo ya les había dicho, es una actividad que casi que envuelve todos los sentidos, todos nuestros sentidos, porque pues la naturaleza también huele, ¿cierto? Sabe, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, esta es la solución. Ahí les va a quedar en la presentación que les voy a... Ah, por cierto, pues esta ya es nuestra última sesión. Ya los que me deben alguna cosa, me la tienen plazo para enviármela hasta el lunes. El lunes ya cierro el curso. Y los que perdieron, perdieron. Y los que ganaron, ganaron. La mayoría de los, o todos los que están aquí seguramente, sí, lo ganarán. Porque han cumplido con todo. A alguno le faltará algo, pero es fácil de presentar. Pero hay otros muchos que se inscribieron al curso y no presentaron nada, no fueron a nada, entonces bueno, esos no ganarán. De todas formas, al que pierda esto, pues no le influye en nada, simplemente pues que de pronto que perdió pues, la inscrita, pero el que lo pierda, eso ni siquiera tiene ningún tipo de, digamos que, castigo por parte del SENA, puede volver a inscribirse a otro curso ahí mismo, si vuelve a salir este curso se puede inscribir ahí mismo, entonces, pero ya saben que los que no me han presentado eh, alguna cosa, alguna actividad, tienen hasta este lunes. Y lo voy a poner el lunes porque hoy antes el domingo vamos a tener una última salida. No, esto aquí simplemente es aprobó o no aprobó. Aquí no, en el SENA no hay notas. Sí, pero entonces si aprobó, ya saben pues que ya pues aprobó simplemente. Ya saben que lo hicieron bien, asistieron a las sesiones virtuales, sobre todo podían faltar máximo como a dos, a la tercera ya eso, pero si tenían alguna excusa, yo no les iba a poner a perder, ¿cierto? Eso no tiene ningún sentido. Ya los que no pudieron ir a las salidas ya saben lo que me tienen que presentar, no es nada complicado, de 5 a 10 aves que metan en esa bitácora, eso es suficiente. Entonces, bueno, les llega un correo, a los que aprueban les llega un correo diciendo que aprobaron, que el certificado lo pueden sacar de la plataforma del SENA en 5 días hábiles. Es muy sencillo. Listo. Por ahora entonces ya saben que hasta el lunes tienen plazo para presentarme lo que les falta. Yo de todas formas no les coloqué nada del otro mundo. Entonces, bueno. Entonces hoy vamos a hablar de pues, lo último. De esto no hemos hablado, de lo que es turismo de naturaleza. Vamos a tener algunas cifras y, y algunas recomendaciones y vamos a mirar qué se ha hecho. Vamos a ver también, hay por ahí una página de la que uno puede sacar algunos datos, pero en general del turismo de naturaleza es un poco más difícil. Los datos más actualizados que tengo son del 2018, eso aquí hay datos que son más viejos, pero con esto pues por lo menos se puede dar una idea de, de lo que pasa en el mundo del turismo. De todas formas, si ustedes se ponen a mirar datos de turismo, van a darse cuenta, y todos lo sabemos, que en el 2021 bajó abruptamente la cantidad de turistas que vinieron a Colombia o que viajaron también desde otros departamentos al departamento de Caldas o a Bogotá, en fin, se movieron por Colombia en pro de hacer turismo.
Este año subió un poco, pero todavía no alcanza los niveles del 2019 antes de que empezara la pandemia. El 18. Bueno, el 19 fue más o menos el año que empezó esto. Entonces, el turismo de naturaleza es aquel cuya oferta de productos y servicios se desarrolla en torno a un atractivo natural y que se rige por principios de sostenibilidad. Esa es la idea del turismo de naturaleza, que se rija por principios de sostenibilidad, que nosotros podamos seguir aprovechando. O sea, uno a veces dice explotar, pero explotar no es una buena palabra porque explotar casi siempre es sinónimo de acabar, ¿cierto? Pero entonces si nosotros aprovechamos los recursos de una forma sostenible, eso es una forma correcta de hacer las cosas, básicamente. Entonces, si nosotros cortamos un árbol es porque ya estamos sembrando uno o dos, ¿cierto? Porque si hacemos una entresaca en la guadua es porque podemos aprovechar esos recursos y además porque la entresaca le hace bien al guadual para que el guadual no se muera. Entonces hay que tener en cuenta estas cosas. Entonces aquí hay un, digamos que una especie de cuadro sinóptico con, con lo que es el turismo de naturaleza, ¿cierto? El producto paraguas es el turismo de naturaleza en general que abarca el resto de subproductos, de subturismos de naturaleza, que sería el ecoturismo, y en el que está englobado el avistamiento de aves, avistamiento de ballenas y avistamiento de otras partes de la flora y fauna de nuestra riqueza natural, ¿cierto? El turismo de aventura, que ya son, que ya está todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, digamos, actividades acuáticas, por ejemplo, el buceo, el body rafting o rafting en general, rappel, porque se hacen cascadas también, otros que no sean con agua, entonces peleología, aunque las cuevas muchas veces también tienen agua, el parapente, pues que ya, ¿sí? Pero entonces ahí va todo ese turismo de aventura que es bien grande, y también al agroturismo también le llaman en este cuadro sinóptico turismo de aventura, pues de todos modos, dependiendo de la parte de agroturismo que usted haga, puede llegar a ser también, puede tener ciertos riesgos, pero todo turismo tiene riesgos, eso sí, pues, entonces hay que tener, eh, como seguramente vieron en la presentación que les puse a leer, todos tienen uno como guía, tiene que tener un plan de acción y contingencia, tener en cuenta siempre eh, una, que hay que tener una buena planeación siempre para todo lo que hagamos. Eso va a evitar que nosotros cometamos la mayor cantidad de errores posibles, mejor dicho. O sea, que vamos a cometer la menor cantidad de errores posibles, ojalá ninguno, pero bueno, nadie está exento de que alguna cosa salga mal, pero si nosotros tenemos en cuenta cada cosita que puede salir mal, vamos a tener un plan B, plan C, plan D siempre, y eso va a hacer que nuestro servicio sea mucho mejor. Entonces, aquí está este cuadro sinóptico, y obviamente tenemos que tener en cuenta que con cada actividad turística va a haber productos complementarios, como son pues, la gastronomía, aunque de por sí la gastronomía también puede ser un turismo, ¿cierto? Un turismo en sí, pero generalmente es un complemento. Y todos los turistas quieren probar buena comida, todos los turistas quieren probar, los que les gusta el café quieren probar un buen café, que son la mayoría, que todo el, el producto que se venda, todo sea bien hechecito, todo sea una experiencia agradable para el turismo. Y eso que no estamos hablando pues de turismo experiencial como tal, que eso es un concepto un poco complejo a veces, pero el que se mete en esto pues ya lo empezará a manejar, porque eso es lo que eh, eso es lo que está vendiendo hoy en día, que nosotros vendamos una experiencia, no tanto, no tengamos un producto vacío, ¿cierto? Así como plano, sino que pensemos en cuál va a ser la experiencia que nosotros queremos que el turista tenga. Bueno, entonces ecoturismo es aquella forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con un atractivo natural especial. Ya sabemos que todo lo que es ecoturismo tiene que estar enmarcado en que sea sostenible. Y se busca pues la recreación, el esparcimiento y la educación. Siempre es importante buscar que la gente obtenga ciertos conocimientos, se sensibilice de alguna forma también, ¿cierto? Entonces, y que todas las personas siempre
aprendan a conocer nuestros valores naturales y culturales. Esa va a ser la forma en que nosotros vamos a lograr que se cuide toda esta riqueza natural que tengamos. Por lo tanto, el ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce un mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales. Ya sabemos que siempre va a haber un efecto negativo, simplemente porque somos cosas extrañas que están ingresando al entorno natural. Muchas veces mmm, empezamos a comer cositas y dejamos regueritos por ahí. Bueno, ¿qué se va a hacer? Entonces eso afecta de forma negativa el entorno, pero es peor si nosotros no lo conocemos y no lo cuidamos. Es mejor si lo podemos aprovechar de alguna forma. Mucho, va a ser mucho menor el impacto negativo. Entonces, ahora llegamos al aviturismo, que es el que nos importa. Viaje, es un viaje motivado por la realización de actividades de ocio relacionadas con la ornitología. Relacionadas con la ornitología, aunque bueno, eso ya va a tener varios niveles, ¿cierto? Desde el que es simplemente un novato o una persona que simplemente le gusta observar aves, que simplemente le gusta observar la naturaleza y cualquier cosita que les haga le va a saber muy bien, o el que ya es ornitólogo y va en pos de investigar alguna parte biológica de las aves. Eso ya pues va a tener muchos niveles porque la ornitología es muy amplia. Bueno, aquí hay unos datos, ¿cierto? Entonces, 15 millones de observadores de aves en Reino Unido, 14.5 en Alemania, entre Alemania y Países Bajos, Escandinavia y Australia, no, en Alemania 14.5 y en los Países Bajos, que son Escandinavia, Austria, suman 10 millones. Esos son la cantidad de observadores de aves que más o menos hay en esos países que son los que más viajan a observar aves también. 66 millones de observadores de aves en Estados Unidos, y ya casi llegan a los 100 millones de observadores. Casi todos los estadounidenses son observadores de aves. Pero más de 17 millones están dispuestos a viajar por actividades de observación de aves. Eh, y 59 mil millones de dólares es lo que ha generado la observación de aves solo en Estados Unidos anualmente. Eso es hasta el 2016. Obviamente ya bajó este año, pero ellos siguen generando, ellos gastan mucha plata en eso, sobre todo las personas jubiladas. Aunque hoy en día hay muchas personas jóvenes que viajan a observar aves, muchas personas jóvenes que viajan a hacer turismo, y sobre todo en Estados Unidos y en Europa, que tienen una cultura muy diferente. Nosotros siempre tratamos de buscar un trabajo y ahí quedarnos toda la vida. Pero ellos no, ellos muchas veces trabajan, ahorran como para viajar un semestre o todo un año, renuncian a su trabajo, no les importa cuál trabajo sea, se pudieron haber preparado en la universidad o no, viajan todo un año, conocen, cuando se les va a acabar la plata, vuelven a su país, vuelven a conseguir trabajo y vuelven a hacerlo el mismo, o sea, vuelven a conseguir trabajo para poder ahorrar otra vez y poder viajar otra vez. Esa es la vida de esas personas. Eso es una cultura muy amplia, mejor dicho, que ya tiene muchos seguidores, sobre todo en Europa, una práctica muy común. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, el 10% de los viajeros del mundo realizan turismo de naturaleza. Se trata de un nicho que crece 3 veces más rápido que los productos masivos. Entonces, igual, pues ya con la mentalidad que se tiene hoy en día en el mundo, la gente trata de hacer turismo sostenible, de aprovechar los recursos naturales y también, ¿no?, obviamente, de conocer las culturas, pero de una forma en la que se respete todos sus valores culturales y naturales de donde llegan. En 2019, la observación de aves generó en México 329 millones de dólares. El aviturismo cuenta con un mercado aproximado de 100 millones de observadores de naturaleza y aves en el mundo. Eso va creciendo cada vez más. Miren, si 66 millones son de Estados Unidos, son más de 100 millones porque ya van 30, 40, y lo que hay aquí son más de 100 millones de observadores de aves en el mundo hoy, a 2022. Se hizo una encuesta por una empresa que se llama Biotope, o no es una empresa, sino más bien una página, y sacaron que el 93% de los encuestados realizan viajes internacionales para el avistamiento de aves. Y
Eh, la mayoría prefieren viajar con amigos, casi no se ve. Hoy en día se ve que muchas personas prefieren viajar con amigos o hasta en grupos de gente que no conocen, porque les gusta conocer gente, les gusta conocer lugares, compartir sus experiencias con otros turistas, les encanta contar sus experiencias a través de lo que han viajado en el mundo. Esas son charlas muy enriquecedoras. La verdad, pues cuando no habla muy rápido en inglés, uno logra entenderles, porque a veces habla muy rápido y es difícil, pero generalmente es muy chévere, uno logra aprender mucho de las experiencias de estas personas y a ellos les encanta contar esas historias. Y el alojamiento, el 39% prefieren los hoteles que otros tipos de alojamiento, aunque hoy en día hay otros tipos de alojamiento que son muy cómodos y ellos entonces los aprovechan también. Ya pues lo que son mochileros, eso no se ve mucho en el aviturismo, pero ellos sí utilizan sobre todo hostales y otros tipos, ellos tratan de ahorrar lo que más se puede, pero sobre todo el avistador de aves, muchas veces cuando viene en turismo de lujo, así se llama. Entonces, siempre quedamos en los hoteles más cómodos posibles, generalmente son los más costosos, a veces no necesariamente, y sobre todo hay algunas ciudades en Colombia que todavía tienen un déficit en hotelería impresionante y pueden ser muy costosos y tienen un servicio muy deficiente todavía. Eso todavía tiene mucho que explorar, en lo que mejorar la hotelería. Entonces, bueno, Colombia como destino ecoturístico. Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Es el país con mayor cantidad de especies de aves alrededor de 1900. Ya dicen que 1942, 1950. Eso no tiene ninguna importancia realmente el número en sí digamos, para nosotros como avistadores de aves simplemente, pero en el turismo sí puede ser importante el número porque eso va a llamar por lo menos la atención de los avistadores de aves. ¿Cómo así que estos ya tienen tantos? Entonces a mí me faltan más aves de Colombia, ya vi 1890, necesito ver las otras 20. Eso pasa. Entonces es el tercer país con mayor cantidad de especies endémicas detrás de Brasil y Perú. Brasil tiene como 200, casi 250 endémicas, Perú tiene 120 y algo, Colombia solamente tiene, pues, no solamente, tiene 82, 85 especies endémicas. Eso pues cada vez va aumentando porque pues, ya la investigación es mucho mayor hoy en día, debido pues de todas formas las FARC eh, desocupó muchos lugares que hoy en día se pueden visitar y conocer, y allí había especies que no conocíamos y bueno, en sí, no solamente de aves, sino de otras cosas. Y es considerado un verdadero paraíso para los aficionados en la observación de aves por las innumerables opciones, las selvas amazónicas, chocuanas, los bosques de niebla o los páramos de los Andes. O sea, la verdad es que este neotrópico es muy atractivo para los turistas, sobre todo pues, los que tienen estaciones, porque aquí todo es diferente, todo es una experiencia diferente para ellos y eso les encanta. Bueno, no me quiere pasar. Ahora sí. Entonces aquí tengo una tablita, es del 2018, ya obviamente está un poquito desactualizado porque esto ha ido cambiando rapidito. Por ejemplo, en anfibios ya son más de 700 especies de anfibios, pero bueno, entonces ahí también hay peces porque hay gente a la que le gustan los peces y aquí hay muchos peces endémicos e invertebrados también, ¿cierto? Los insectos, eso es un mundo difícil, pero hay gente que tiene por lo menos idea de familias y algunos géneros, y eso es, digamos que es suficiente, porque llegar a una identificación plena de un insecto es complicado, y de otras cosas, de algunas plantas también es muy complicado. Esto pues es una tablita que yo saqué de esta institución Alexander von Humboldt, pues que son de los que más investigan aquí en Colombia, pero ya hoy en día hay varias instituciones, ONGs, que se dedican a investigar, a hacer investigaciones en el ámbito biológico. Eh, Ahora voy a presentarles una serie de estadísticas, ya son pues sobre todo el 2018, pero que pueden ser importantes y les va a mostrar a ustedes en general cuál es el comportamiento del aviturismo, por lo menos hasta el 2018. De todas formas,
ahorita se está volviendo a recuperar en el 2022, esperemos que siga así a pesar de que mmm, parece que se va a venir una crisis económica mundial fuerte, pero como me decía a mí un instructor, sí, es muy probable que se llegue una crisis económica, pero realmente eso nunca ha dañado de una forma importante la actividad turística. Siempre la gente ha seguido viajando, siempre la gente ha seguido invirtiendo su dinero, el poquito o mucho que tengan, en conocer otros lugares. Entonces, no nos tenemos que seguir simplemente mejorando, preparándonos obviamente para eh, tratar de hacer siempre todo lo mejor posible y pues ya nuestra vida familiar y eso ser un poquito austero seguramente sí nos va a tocar, pero siempre vamos a tener que tratar de hacer lo mejor posible porque nuestro servicio turístico sea el mejor. Ahí es muy difícil ahorrar en gastos, porque miren cómo ha aumentado todo, todo está aumentando. Es impresionante, pues ya hay muchas cosas, sobre todo pues equipos, en equipos, eso sí que nos va a hacer gastar dinero, porque cuando uno tiene que renovar los equipos en la alianza, y eso sí ha aumentado mucho. Entonces, bueno, de acuerdo con las cifras obtenidas en la investigación encuesta de viajeros de Bogotá 2018, porque encontré pues sobre todo para Bogotá, recibió 17.425 turistas de origen internacional, que representaban el 0.9% del total de turistas internacionales, y 12.952 avituristas de origen nacional, que representaban el 0.1% del total de turistas nacionales. Eso a veces puede parecer no mucho, pero realmente estas personas pueden gastar mucho más que otros turistas, entonces es una cifra importante. Entonces, miren, aquí flujo de avituristas de Bogotá durante el 2018, ahí ya del ámbito nacional, un 42%, casi 43%, y internacional 57,4%, aunque hoy en día, digamos que para el 2021 y 2022 fueron mucho más los turistas nacionales, avituristas nacionales que se movieron en Colombia. Yo estoy seguro de eso, pero pues no, todavía no tengo cifras, no las he encontrado. Países emisores de aviturismo a Bogotá. Generalmente es que, bueno, y es importante, yo creo que igual es casi que lo único que necesitamos como datos, porque la mayoría, no, la mayoría de avituristas, pues llegan a Bogotá y de ahí se dirigen hacia otras partes. Entonces, puede que no nos lleguen todos aquí a Caldas o puede que nos lleguen todos a Santander, pero todos, la mayoría de los que llegan a Santander o a Caldas o a Quindío o a Risaralda van a pasar por Bogotá, entonces por eso sí nos sirven las cifras. Entonces la mayoría de los países emisores, la mayoría de los turistas, de avituristas, vienen de Inglaterra. Pues ellos fueron los primeros y ellos tienen muchísima gente, tienen un poder adquisitivo importante, pero Estados Unidos también es importante, además digamos que pues uno no trabaja por eso, pero es chévere cuando le dan propinas a uno, los de Estados Unidos son los que más propinas dan. Entonces, mientras más estadounidenses, pues a los guías nos gusta más, pero eso no quiere decir que es algo interesante recibir propina, pero lo más interesante es, lo más interesante es que su trabajo sea tan bueno que todos los turistas queden contentos. En realidad, pues el otro es simplemente un plus, ¿cierto? Lo de la propina. Pero después sigue en España. En este año sí que he visto turistas españoles. Después México, Ecuador. De Ecuador viene mucha gente por acá. O por lo menos, no necesariamente ecuatorianos, sino gente que pasó primero por Ecuador y llegaron después a Colombia. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Lo mismo, bueno, ya República Dominicana, Bélgica, Brasil, Francia, Guatemala, Holanda, Chile. ¿Ven? Acuérdense, no necesariamente es que sean ecuatorianos, sino que hay gente que viajó desde Ecuador hasta acá. Entonces puede ser un tour que empezó en Ecuador y esa misma empresa generalmente tiene conexiones aquí en Colombia, trabajan con otras empresas de aquí de Colombia y pues por medio de estas empresas traen a sus turistas acá a Colombia. Eso se ve mucho en el aviturismo. Yo no sé si en otro tipo de turismo, pero en el aviturismo sí. Lugar de alojamiento, entonces generalmente está hotel,
un 43,2%. Casa propia de familiares o amigos, un 8,2%. Y hostales, el 48,7%. Departamentos emisores de Aviturismo a Bogotá. Entonces miren que primero está el Meta, Atlántico, Antioquia, Bolívar, Santander, Cundinamarca y Cesar. En ese orden. Del Atlántico y de Antioquia siempre ha viajado mucha gente, sí. Tan, lugar de alojamiento de los avituristas de origen nacional, sobre todo pues a casas de amigos o casas propias, y hoteles un 23,2%. Bueno, entonces, como conclusión están los principales países emisores son Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá y países nórdicos. Y dentro de estos viajeros encontramos tres perfiles. Están los hardcore, yo no sé si yo les había hablado de esto, pero bueno, no sé. Los hardcore son turistas especializados, solo vienen buscando aves, solo vienen buscando unas aves, no todas. Muy poquitos, si no es una ave, si es una ave muy vistosa, pues sí la van a querer ver, pero si no es una ave muy vistosa y ya la vieron, no la van a querer ver. Entonces, están entre los 40 y 70 años. Son un poquito complicados porque si usted no les muestra lo que necesitan, pues ellos no van a estar satisfechos, a pesar de que las aves, pues nunca es seguro de que van a estar ahí, ¿qué hacemos? Pero esos son los hardcore y hasta hace unos cuantos años eran los principales avituristas que venían. Ya eso ha cambiado. Entonces, los softcore viajan al extranjero para observar aves, tienen entre 50 y 70 años, con ingresos medios y altos, exigen guías muy especializados, así como buenos alojamientos y calidad en la alimentación. Esos son los que viajan. Sí les interesa mucho ver aves, pero no es tan importante la cantidad como la calidad. Bueno, si ven muchos también es muy importante para ellos. Si ven los endémicos, obviamente van a estar más contentos, pero no exigen tanto. Sí, en lo que sí se fijan mucho es en el servicio, la comodidad, en la comida, en todo, mejor dicho, en todo el aspecto de su visita aquí tiene que ser muy bueno para que ellos queden contentos. Entonces, si vieron muy buenas aves, estuvieron cómodos, la comida fue buena, pues ellos van a estar muy contentos y van a volver. Y van a volver porque esta gente viaja mucho. Generalmente los hardcore tienen ingresos altos, pero también vienen unos que son muy tacaños. Eso sí, yo no sé si, bueno, yo he tenido algún hardcore, o por lo menos estuvimos cerca. Mi hermano le dio un hardcore que era más aburrido que un berraco y no quería y no estafar a todo mundo, sacarle gratis a todo mundo el servicio. Eso también existe, pero no se ve mucho. Y ocasionales dedican menos del 40% a la observación de aves, buscan vivir una experiencia que puedan complementar con la aventura. Esos también viajan, pero yo digo que los softcore son los que ellos también eh, tienen esa cualidad, que no buscan solamente vivir en la naturaleza todo el tiempo, sino que si uno les puede dar algún aspecto cultural, alguna cosa de aventura, ellos también lo van a recibir muy bien. Pero eso tiene que estar ya planteado desde un principio en el plan de acción, ¿cierto? En el plan de recorrido. Eso no pueden ser sorpresas, a ellos casi no les gustan las sorpresas en eso. Aunque si uno pues charla con ellos durante el viaje y aceptan algo que uno les pueda presentar de última hora, pues bueno, eso todo se puede arreglar. Debemos entender que en función del valor económico y de su vinculación hay que desarrollar estrategias de captación diferentes. Sí, hay muchos diferentes tipos de turistas y por eso hoy en día el marketing es lo más importante. No, mejor dicho, está a la par con la calidad del producto. Si ustedes no tienen como agencia de viajes o como guía turístico, no tienen un buen marketing con el que usted pueda vender sus productos, pues no va a vender nada. Y si tiene un buen marketing, pero el producto es regular, pues se va a quedar igual sin turistas, sin clientes. Entonces, bueno. Y bueno, entonces cada perfil es diferente y tiene motivos diferentes, expectativas diferentes. Entonces, por ejemplo, yo estuve leyendo que ya no sirve tener planes muy específicos que no tengan ninguna flexibilidad. Eso no sirve hoy en día.
Usted tiene que adaptar sus planes. Está muy bien que tenga unos planes básicos, pero tiene que adaptar sus planes a las necesidades del turista. Entonces usted, listo, le tengo estos planes, pero entonces le dice, pero yo quiero, pero usted tiene que indagar qué es lo que el turista quiere y acoplar esos planes que usted tiene a las necesidades de él. En general, la mayoría de empresas aviturísticas, eh, si tienen, digamos que unos recorridos iniciales, eso es como una base, pero muchas veces eso es para grupos grandes. Entonces, se está vendiendo este plan para un grupo de 15, tenemos tantos cupos y ellos ya eligen. Pero cuando es un turista que contacta a la empresa, eso no puede ser así. Ahí es lo que dice, bueno, ¿qué es lo que usted quiere? Y entonces ya vemos yo qué le puedo ofrecer. Y entonces eso es lo que se hace. Lo que mostraban era que esas empresas de turismo que tienen esos planes que no son nada flexibles, ya por más grandes que fueron, ya se quebraron. Hay varias que ya no existen por ese tipo de cosas. Entonces el turismo ya, digamos que ese tipo de agencias de turismo ya no se ven. Eh, no plantear experiencias transversales para todos los segmentos. Si no todos quieren que usted les brinde otros servicios, eso usted lo tiene que estudiar hablando con el turista. Enriquecer la experiencia antes, durante y después y dejar espacio para la sorpresa. Eso es importante también. Complementar la experiencia del aviturismo con aspectos de gastronomía, glamping, ecoturismo, etcétera. Sí. O sea, sinceramente, la gastronomía todavía no está muy bien explorada aquí en Colombia. Es que haga parte, a pesar de que aquí tenemos una gastronomía interesante, que les puede interesar mucho a los turistas, aquí todavía no se explota, pero hay ciertos lugares en los que la gastronomía le pone mucho empeño y eso es un plus enorme. Eso atrae mucho turista también. Entender que existen diferentes tipos de segmentos de mercado con valor y vinculaciones diferentes y hay que desarrollar estrategias de captación diferentes. Eso ya tiene que ver con el marketing, pues. El uso de redes sociales es imprescindible para atraer a turistas ocasionales. Esto pues ya me imagino que ustedes también lo deben saber. En el segmento de ocasionales prevalecen familias, por ello habría que tener en cuenta el desarrollo de actividades asociadas, educativas relacionadas con el aviturismo y el cuidado del medio ambiente. Cuando uno va a montar una empresa de turismo, uno tiene que saber a quiénes quiere uno atender. Hay muchas veces atender familias no es fácil, porque puede que dos o tres les guste a las aves o puede que a todos les gusten las aves, pero no, nunca va a ser en el mismo grado. Entonces hay que tener estrategia, hay que tener diferentes opciones para ese tipo de turismo de familiares. Puede llegar a ser complicado o no, pues eso depende de la familia, pero siempre es mejor tener alternativas para otras personas, ¿cierto? No a todos les va a gustar todo el tiempo estar viendo aves, sino que quieren de pronto una caminata un poco más de aventura. Si uno tiene ese tipo de opciones es muy bueno. Articular acciones de blog, trips experienciales, involucrando a bloggers, influenciadores para poner en valor el destino. Eso ya se ve mucho. Muchas empresas llevan bloggers o influencers, pues como se les dice, a sus lugares para que, digamos que vivan la experiencia del lugar y, y monten algo ya sea en su blog o en su qué, digamos que en su página de YouTube, digamos así, en su canal, o de cualquier otra red social, o en Facebook, o en Instagram, y eso es digamos que otra estrategia de marketing que pueden vincular. Yeah. Entonces, ahora sí, ¿qué se ha hecho en Colombia para mejorar el turismo, sabiendo muy bien, teniendo en cuenta que aquí todavía estamos empezando, aquí estamos empezando? O sea, si nos comparamos con otros países, y eso hay que hacerlo, a pesar de que, no, que las comparaciones son muy feas, no, hay que hacerlo si queremos mejorar, tomar lo mejor de ellos, no tomar lo feo de ellos, eso hay que hacerlo. En las regiones han crecido los emprendimientos en ecoturismo, sobre todo privados. Las comunidades, la academia, el Estado y el sector empresarial se dieron cuenta del valor agregado que este da a los municipios y la economía.
Se dieron cuenta, pero en general la mayoría de los recursos han sido, o de los cambios se han dado por privados, a pesar de que el Estado sí ha invertido, sí ha invertido, pero uno todavía ve muy pequeña la inversión del Estado en el turismo, en la economía naranja, como se le llama hoy en día. Están desarrollando entonces programas y capacitaciones de educación ambiental para cambiar las dinámicas sociales de los habitantes y su relación con los recursos naturales. Ese es el inicio, que es complicado, pero cada vez más gente ya tiene una mentalidad un poquito más amigable con la naturaleza y saben que se puede aprovechar la naturaleza de otras formas, que no es difícil, no es fácil empezar, nunca va a ser fácil, pero ya se van dando pasos. Entonces, por ejemplo, ¿qué se ha hecho en Colombia? Miren que, bueno, yo tengo sobre todo aquí ejemplos de Caldas o de la zona cafetera. Por ejemplo, aquí la Corporación para el Desarrollo de Caldas bueno, y Fontur y Cotelco Caldas han apoyado muchas, y el Estado por medio de otras entidades, ONGs como Audubon, por ejemplo, han tratado ¿cómo es que? De encontrar una dinámica económica por medio del turismo, pero incluyendo diferentes, digamos que otros ámbitos de la economía, porque es que eso es lo bueno del turismo. En el turismo pueden converger otros ámbitos de la economía. Por ejemplo, mire, la ruta del Cóndor, entonces está la remesa. La remesa es simplemente, la ruta del Cóndor es una ruta turística, ¿cierto? Y las personas que tienen fincas en esa ruta, entonces tienen la opción de vender sus productos, pueden ser orgánicos o pueden no ser tan orgánicos, sobre todo los productos que ellos producen en sus fincas y, valga la redundancia, y se les abrió un lugar para que ellos tengan su página y puedan vender. Entonces la gente allí mira como su catálogo de productos y, y les compra, ¿cierto? Eso se hace como una vez al mes. Ha tenido, pues no sé qué tan grande el éxito, pero hay gente que compra, eso todavía existe, entonces eso quiere decir que es bueno. Ya bueno, entonces tenemos también la ruta del Cóndor, ya la parte ya más turística, que es muy de aviturismo. Hay guías locales. Aquí está, por ejemplo, Jorge Osorio, que es un guía local, un vaquiano sería el término en guianza. También tenemos la ruta del Cóndor señalética. Entonces, las mismas personas de la ruta del Cóndor construyeron, no, diseñaron una señalética bonita, es bonita, está muy bien, y no solo se ve aquí en Manizales, sino en Caldas. En todo Caldas se ven de esa señalética que ellos se. Y también tienen otros proyectos en Marmato, en Chinchiná. Entonces, bueno, eso se ha hecho. Hay algunas corporaciones que hacen unos esfuerzos importantes en turismo y sabiendo que si uno apoya el turismo muchas veces apoya otros sectores de la economía. Otra cosa que se ha hecho es que cuando empecé a pajarear yo, ya había algunas guías, dos, pero unos años atrás, o sea, estamos hablando de 15 años, hace 15 años más o menos, aquí solamente se encontraban las guías de aves de Venezuela, pero desde eso ya hay más libros, ya se encuentran muchas más guías. La más importante en este momento sería aquí la de Ayerbe, la avifauna colombiana, que es la más técnica, es bonita, pero hay gente que le gusta algo más artístico, entonces compran la de Macmillan o la de Proaves, que es lo mismo. O ya la gente busca la de Hilty Brown, que es un poquito artística, pero también es bastante técnica. Entonces, y bueno, y Nat Geo tiene sus guías y otros restan y otros tienen guías, ya tenemos guías digitales. Iber, Merlin, pues, que está con, los dos son de Cornell y van de la mano. Ya tenemos muchas herramientas para hacer avistamiento de aves en Colombia. Entonces, eso es algo que se ha hecho, pero ha sido más por particulares. Pero, por ejemplo, esto es algo que ha hecho el Estado por medio de alguna organización, de algunas otras organizaciones como Audubon. Inversión en rutas. Invirtieron alrededor de 3.000 millones de pesos en la ruta de aviturismo de los Andes centrales y región cafetera y en la ruta del aviturismo de los Andes orientales. Eso ya es un producto constituido, lo maneja Audubon por medio de una empresa de turismo estadounidense, pues porque Audubon es inicialmente estadounidense, que se llama Holbrook Travel, que ha sido una empresa más de turismo académico,
y, y Holbrook tiene también sus socios aquí en Colombia, por medio de los cuales rinde, pues, presta el servicio. Todo eso en pos de que el servicio se preste lo mejor posible, sea de la mayor calidad. Entonces, aquí está, eso no solamente tiene, no solamente tenemos ruta aquí en el país, pero aquí estamos hablando pues por lo menos de lo que está más cerca de aquí de Caldas. Ahora, Manizales es internacional de la Feria de Aves de Sudamérica, ¿cierto? Eso fue un esfuerzo conjunto del lo que se llama el clúster turístico de aquí de Caldas, en cabeza de Cotelco y la Corporación para el Desarrollo de Caldas y Fontur, bueno, y entonces pues ya fuimos sede 2 veces de la Feria de Sudamérica, entonces eso nos hace muy conocidos, Colombia, no solamente Caldas, sino todo Colombia. Y este año es en Ecuador, en Perú, ya me olvidó, ¿sí? Pero en todo caso se celebra en toda Sudamérica, pero aquí seguimos teniendo feria en la Feria de Aves de Caldas, que siempre es muy interesante, allí conoce uno mucha gente, eso es un espacio muy bueno para hacer amigos, para hacer socios, para hacer, tener contactos en el aviturismo, y bueno, y es muy chévere igual reunirse para allá con otras personas de vez en cuando. Y también esta feria de aves y la feria de aves de Colombia que se desarrolla en Cali, le han abierto las puertas a muchas otras ferias que se ven hoy en día. Entonces, hoy en día tenemos en casi todo, digamos que el espectro de nuestro territorio, tenemos ferias. Y aquí tengo agenda de eventos nacionales. Entonces, aquí van a encontrar varios eventos que se desarrollan aquí en Colombia. El mes, porque muchas veces cambian los días, eso depende muchas veces de si hay festivos o no. Entonces, es chévere, aquí los tienen para que los miren. Eh, porque puede ser interesante participar. Eso también a veces es una excusa para conocer las aves de otros lugares, diferentes al que uno vive. Entonces, ahí está toda la agenda de eventos que yo encontré, que la saqué de Birds Colombia, que es una página de Mauro, Nicky y Mauro, que son tan conocidos hoy en día. Pues yo la saqué de ahí y otras que yo conocía y que no estaban ahí. Además, también eh, a la feria de Cusco, Perú. Eso fue este año, entonces sí, es en Perú. Para que el otro año es que es en Ecuador. Y otra, y ya agenda de eventos internacionales, no solamente de aviturismo, sino de turismo en general, pues igual en turismo general se trata también el aviturismo. Esas son las más importantes, las que uno debería, si uno tiene una agencia de viajes y quiere ser fuerte, las que uno debería, en las que uno debería estar o tratar de estar. Ahí están las más importantes, los eventos internacionales en turismo. Tan, tan, tan. Y aquí hay algunas empresas de aviturismo en Colombia, no todas, porque cada día salen diferentes y hay nuevas. Entonces, pero ahí están de las más conocidas en Colombia de aviturismo. Y pongo a Manakin, pues dirán que es porque yo trabajo, que trabajo con ellos, pero no, realmente sí es una de las empresas mejor construidas administrativamente y logísticamente en Colombia, pues se han esforzado mucho por es, estar constituidos con todas las de la ley. Sí, pero todas tienen alguna cosa, tienen algunas falencias todavía, pero es que esto no es fácil. Todas son buenas empresas en todo caso. Eh, Hay nuevos aficionados cada día. En 2018 se recorrieron 730 rutas en el país para avistamiento y se hallaron 1.546 de 1.540 en 2020 especies, el 80%, eso es en el Global Big Day, ¿cierto? El 80% de la bifauna de Colombia. El país se ubicó por segunda vez como el de mayor número de especies. Otra vez quedamos de primeros este año. Eso cada vez hay más personas que les gusta participar pues, en el avistamiento de aves y obviamente el Global Big Day es simplemente una excusa para pajarear. Y también hay proyectos de conservación liderados por diferentes organizaciones, sobre todo ONGs, pues. Entonces, la reinita de Canadá o cardina canadiense se ha convertido en un símbolo de
alianzas internacionales para la conservación de las aves migratorias, porque una característica importante es que las reinitas, a donde llegan la primera vez aquí a Sudamérica, ahí siguen llegando, entonces hay que tratar de conservar los bosques a los que han llegado. Desde 2013, esta persona, Diana Euse, coordinadora de especies migratorias de la Asociación Calidris, ha liderado una estrategia que reúne socios de diferentes países de América para conservar el hábitat en Colombia. El resultado, 83 viveros comunitarios de plantas nativas, siembra de árboles, programas de divulgación, ciencia participativa, aviturismo y el involucramiento a capicultores y agricultores en los procesos. Eso ha sido muy importante, ¿cierto? ¿Cómo le dice? Tratar de que crezca un poquito la cultura otra vez del cafetal con sombrío, todo ese tipo de cosas es importante. Audubon, WSC y Calidris, organizaciones que promueven la investigación y conservación, coinciden que para generar cambios positivos es necesario conectar los compromisos y acuerdos nacionales e internacionales con los sectores de conservación e investigación. Eso se ha ido haciendo, pero todavía faltan pasos en ese aspecto. Asimismo, aportar mayores recursos para la investigación y la educación ambiental. Eso es clave, eso es clave. Conseguir más dinero para seguir investigando, para conocer más. Uno no cuida lo que no ama y uno no ama lo que no conoce, ¿cierto? Entonces eso, bueno, eso por ahora sería la presentación. Yo también tenía para mostrarles algo aquí. Yo dejo de presentar esta pantalla y presento otra ventana. Les quería presentar, sí, repetí. Les quería presentar, para que, pues, por ejemplo, los que quieren tener agencias de viaje o las tienen, pues esta página Tour es una herramienta útil para mirar cifras. Sí, bueno, yo no les he preguntado si están viendo esta página. Ah, sí, ya vi que sí. Para mirar pues, datos no recientes por departamento de destino. Entonces aquí tenemos cifras que son importantes de todas formas en el negocio, eh, terrestre y marítimo. Por ejemplo, aquí, estadísticas nacionales, turismo receptor. Entonces se ve que vacaciones, recreo y ocio es uno de los turismos que más se ven aquí en Colombia, pero el que más se ve pues es visitas familiares y amigos. A ver, algo que nos interese más, llegada de extranjeros por país de residencia por modo aéreo. Bueno, aquí se ve pues que de todas más en general, el 2021 pues está mejorando, pero todavía sigue siendo muy bajito. En el 2019 pues fue 3.213.000 visitantes y ahora estamos en 1.200.000. Entonces es una buena página para mirar, tiene muchos más datos. Miren aquí se ve que tiene datos económicos, registro nacional de turismo, empleo pues que genera el turismo, flujos turísticos, tráfico aéreo, parques nacionales naturales. Pues no son cifras demasiado dicientes porque hay diferentes, uno visita diferentes parques nacionales, pero generalmente a las afueras para avistamiento. Porque pues entrar a un parque nacional tiene sus dificultades, pues porque no, hay muchas cosas que están prohibidas y para evitar tener problemas, porque los guías de aviturismo utilizan playback y eso está prohibido en los parques nacionales. Entonces esa no dice mucho, se ven más bien datos bajitos de turismo. También está empleo en hoteles y ocupación hotelera, terminales de transporte terrestre. Este solamente está hasta el 2018 por ahora. Llegada de pasajeros internacionales en vuelos regulares. Ese, y, y visitantes a parques nacionales. Aquí lo que yo les decía, miren, si ustedes ven, solo hay unos corales del Rosario, obviamente, 400, ahí sí se tienen registros porque todo el mundo entra allá, ya no vamos a ver aves casi. El Cocuy, pero por ejemplo, mire, Sumapaz es un lugar que se visita harto y no hay datos. Eh, lo mismo que, a ver, los flamencos es otro en el que hay datos, porque uno sí utiliza todo el parque para observar aves.
y así. El Parque Tayrona, obviamente ese también tiene datos, pero hay diferentes parques que uno visita y no tiene ningún dato porque no necesariamente entra, pues por lo menos después de las puertas en donde están los guardabosques y donde está en la oficina de parques nacionales. Entonces, bueno, por ahora muchachos, eso es todo. Voy a dejar de presentar la pantalla para que no haya ese efecto de espejo. ¿Alguien tiene algo para decir? Entonces, para los que se conectaron después, ya saben que hoy es la última clase que tenemos, que los que no me han presentado las actividades, pues tienen hasta el lunes, que el domingo tenemos una salida y, y entonces el lunes ya cerraré el curso y los que ganaron sabrán que ganaron y los que perdieron pues también lo sabrán. Me esperan un momentico, yo voy a tomar foto de los que asistieron. Dígame, Miguel. Usted alzó la mano. ¿Mm? Entonces, si no hay nada más que decir, si alguien si nadie quiere participar, pues entonces dejamos así por hoy. Hoy me demoré, bueno, lo mismo, una hora, como siempre. Entonces, dígame, ¿quién fue el que alzó la mano? ¿O la quitó de mí? Con Adrián. Ah, sí, Adrián, ¿qué más? Bien, profe, una pregunta. En cuanto a las evidencias, los que estamos a distancia, yo creo que ya le he enviado todas, pero pues podría verificar si estoy al día. Sí, claro, sí. A mí me parece que usted ya me envió las que me tiene que enviar, incluso la bitácora, Sí, señor. parece. Yo las Ah, leí bueno. por ahí, sí. Sí, pero pues cada quien sabe que me debe, que no, ¿cierto? Igual yo no, yo siempre, por donde me las enviaron las tengo. Yo las he ido mirando, yo sé quién me ha presentado cositas y también sé quiénes faltan y sé quiénes no vinieron, nunca asistieron a nada. Pero sobre todo sé quiénes asistieron a las salidas o quiénes asistieron a las sesiones estas virtuales. Entonces ya, si queda todo claro, entonces pues igual damos por terminado entonces por lo menos la parte de sesiones virtuales de este curso. Espero que les haya aprovechado de alguna forma. No es tan chévere, sinceramente, dar esto de una forma así virtual. Es mucho más agradable darlo así en físico porque hay mucha más participación y la dinámica es diferente, pero bueno, así se dio esta vez por las características propias de nuestra sociedad hoy en día, pero espero que hayan sacado algo bueno del curso. De todas formas, lo que yo consideré que es, bueno, y lo que también está en el programa, es importante que sepa una persona que quiera desempeñarse de alguna forma en el mundo del aviturismo o simplemente pues le guste el avistamiento y quiera saber sobre aviturismo. Entonces, bueno, en todo caso, que esté muy bien. Hasta una próxima oportunidad.